Para finalizar con el módulo en el cual vimos la historia política y su relación con la educación, confeccionamos un mapa conceptual. Para realizarlo, utilizamos una línea del tiempo, donde marcamos las etapas más importantes y sus principales características. En ella tenemos el Estado oligárquico liberal, el Estado benefactor, la crisis del Estado benefactor y el Estado post-social. El Estado oligárquico liberal comprende el periodo entre 1880 y 1916. En este periodo, lo que se pretendía era la búsqueda de una identidad nacional. A diferencia del modelo europeo, el Estado oligárquico liberal de América Latina estaba caracterizado porque estaba formado por la parte dirigente de la sociedad. Eran los productores de productos que se comercializaban con el resto del mundo, es decir, exportadores, importadores, financistas. Por lo tanto, el rol de la educación en esta etapa fue en lo económico y en lo político. Cuando me refiero a lo económico, lo que se buscaba era la estratificación de la parte dirigente de la sociedad. ¿Cómo se logró esta estratificación? Con el papel ideológico de la educación. En cambio, en lo político no había una participación activa de la política en la educación. Y en lo social, lo que se buscaba era una renta individual que satisfaga a la sociedad. Para finalizar con este periodo, podríamos decir que las estrategias que se buscaban era la de modernización e integración de la sociedad. El estado de bienestar, también llamado estado benefactor, se designa un modelo de estado y de organización social en el que el gobierno cubre los derechos sociales de todos los ciudadanos del país. Consiste en un conjunto de acciones llevadas a cabo para conseguir una mayor redistribución de los recursos, interviniendo en la economía y en la sociedad para combatir la desigualdad y repartir los beneficios de forma más equitativa entre la población, brindando servicios tales como vivienda, educación y sanidad. Se busca que las personas con una desventaja económico-social dispongan de ingresos mínimos para evitar que caigan en la marginalidad. La educación fue incorporada no solo como un derecho de los ciudadanos, sino también como una estrategia de capacitación de la mano de obra para satisfacer las demandas de la industria que exigían un nivel de alfabetización básica y que no podía ser aprendido solo en el lugar de trabajo y que únicamente el sistema educativo podría brindar masivamente. Para contribuir a estos objetivos, se creó en 1944 la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional de Desarrollo, una importante variedad de modalidades: escuela de tiempo parcial, escuelas fábricas, capacitación obrera, cursos, escuela de capacitación profesional para mujeres, etc. También surgió el primer plan quinquenal que introdujo reformas en el sistema educativo y en la educación técnica, con el objetivo de redefinir la relación pedagógica entre educación y trabajo y dotar al alumno de una orientación y formación profesional más definida. En fin, la educación dejó de verse como un gasto social para transformarse en una inversión. En los años 70, el global entró en crisis. Los problemas fiscales, el aumento de precios, entre otras cosas, desencadenaron un fenómeno inédito. La salida de la crisis ya no parecía posible mediante una intervención estatal más activa. En la Argentina, la gestión de crisis del Estado benefactor estuvo a cargo de 3 gobiernos distintos: el peronista del 73 al 76, el militar del 76 al 83 y el radical del 83 al 89. Si bien las políticas fueron diversas, los 3 sentaron las bases para el surgimiento de un nuevo Estado posterior. Cada uno de estos gobiernos estableció políticas educativas cuyos objetivos fueron distintos. El gobierno peronista, basado en una educación para la liberación; el gobierno militar, en una educación para el orden;
y el gobierno radical en una educación para la democracia. En relación al periodo peronista, como explicó mi compañera anteriormente, solo voy a hacer referencia que con el paso del tiempo se vio limitado en cierta medida por la polarización política de tensiones y tensiones sociales. La educación por el orden fue un instrumento de control ideológico con represión política de adoctrinamiento. Promovían una ideología militar que buscaba silenciar y generar disidencias. La represión en la comunidad educativa fue bastante grande. En referencia a la educación para la democracia, con la transición a la democracia se intentó restaurar la autonomía y la pluralidad en el sistema educativo. Se promovieron políticas de democratización y descentralización, así como la recuperación de la libertad académica y la participación de la comunidad educativa en la toma de decisiones. La crisis económica y la hiperinflación se atravesó en este periodo, afectando la calidad y el acceso a la educación. Bueno, el Estado postsocial. Se trata de un Estado que abandona su papel de interventor en la economía para pasar a cumplir un rol de garante, privatizando las empresas y transfiriendo al mercado la capacidad de conducir el modelo de desarrollo. Este modelo está orientado a la competitividad externa más que el mercado interno, procura ser más moderno y eficiente en su capacidad de gestión, atacando el desempleo encubierto a partir del empleo estatal y descentralizando muchas de sus funciones. Busca el equilibrio fiscal, reduciendo el gasto público y aumentando su capacidad de recaudación impositiva. Es un Estado que se repliega sobre sí mismo y transfiere responsabilidades al mercado y a la sociedad civil. La Ley Federal de Educación fue una legislación argentina y reguló el derecho de enseñar y aprender en todo el territorio nacional. En 1991 y en 1993 se realizó la devolución de los servicios educativos nacionales, secundarios, técnicos y de formación docente a las provincias. Esta ley le asignaba nuevas funciones y responsabilidades. Una planta reducida, eliminando las partidas presupuestarias y la operatoria correspondiente a los servicios de gestión. Se concentró en formar un organismo con capacidad de generar propuestas y fortaleza técnica para acompañar a la jurisdicción en el traspaso a la política de transformación educativa. El federalismo facilitó la transferencia de los establecimientos y personal docente a nivel federal a las provincias, sin la transferencia de los recursos. Los gobernadores tuvieron mayor relevancia que el Poder Legislativo Nacional y la presencia de las instituciones federales. Facilitó la coordinación entre las provincias y el aprendizaje de estas para las negociaciones con el Poder Central. Al crearse la Ley Federal de Educación, se instaló un Ministerio de Educación de la Nación sin escuelas, con una visión solamente instrumental para la aplicación de esta ley. Bueno, terminando con esta línea del tiempo, donde mencionamos la historia política y su relación con la educación en Argentina, llega el siglo XXI. Comienza con una crisis entre el Estado y la sociedad. Con esto se inicia un proceso donde el Estado no puede asumir su rol de regular las funciones socioeconómicas. El efecto de este proceso desencadena en el deslizamiento de políticas sociales a propuestas con ejes en la educación. Las políticas educativas parecen ocupar lugar que el Estado ha dejado vacante. Otro efecto de este proceso es la recuperación del sentido político del discurso educativo. ¿De qué manera? Con la sanción de varias leyes por parte del Congreso de la Nación entre el 2004 y el 2006. De esta manera, como dice Novick varias veces en su texto, el Estado respondió a urgencias sociopolíticas en términos de necesidades postergadas y satisfacción de demandas de actores sociales. En el mapa conceptual expuesto nombramos estas 6 leyes que en resumen este conjunto de leyes va destinado a algún sector de la educación postergado, como dije anteriormente. Las alumnas embarazadas, el incentivo al trabajo docente, las finanzas en la educación. Y para terminar y hablar del sentido propiamente dicho de la educación, nos remitimos al texto de Gentili. Gentili habla de competencia, de éxito y de fracaso,
de los que llegan a la meta y los que se quedan en el camino. Nombra factores como la desnutrición crónica en miles de niños de América Latina que hace que no lleguen a la meta o no ganen la competencia. En base a esto nos invita a pensar en la desigualdad. Las desigualdades, no solo en las desigualdades sociales, sino también desde lo territorial, desde lo económico, desde lo cultural, desde el género, para ver la educación desde una perspectiva más inclusiva y sensible. Creemos que estos son los desafíos pendientes que mencionamos en el mapa conceptual. En esto de pensar en una educación más sensible, saltamos al texto de Scliar, que desde un concepto de alteridad nos anima a valorar la diversidad, a crear espacios de encuentro donde cada individuo puede expresarse y aprender desde su experiencia. Creemos que todos tenemos algo valioso para aportar al proceso educativo. Poder ser sensibles, inclusivos, respetar la singularidad de cada uno, no educar desde la homogeneidad, va a ser a la dignidad de cada uno de los estudiantes que pasen por las instituciones educativas. Gracias.